Bendiciones, hermanos, a todos los que estén conectados en esta noche. Voy a esperar que los hermanos se conecten todavía. Bendiciones a todos los hermanos que se estén conectando. Dios les bendiga grande y abundantemente. Comparte este mensaje. Es necesario que nosotros atendamos urgentemente a la palabra de Dios. Todo lo que está pasando, necesitamos una verdad. El día de hoy, saludos mi hermano Javier, Dios le bendiga abundante y grandemente. Comparte este mensaje, es urgente compartir el mensaje, hermanos. El llamado del Espíritu Santo a hablar es hablar una verdad. Si nosotros vemos el título que está puesto ahí, necesitamos sana doctrina. Y hoy vamos a entender una de estas cosas como lo que he venido hablando anteriormente respecto a la santidad. Entonces déjame bendecirte en esta hora con una palabra que viene directamente del Espíritu Santo, que te va a fortalecer, que te va a afirmar tu fe y te va a limpiar. Entonces, hermanos, Dios les bendiga a mi hermana Mercedes, mi hermano José María Costa, Dios les bendiga a mi hermano Javier, a todos los que estén conectados. Comparte esto. Viene del Espíritu Santo. Esto no es dado por el hombre, esto no es una enseñanza del hombre, esto es una revelación y enseñanza del Espíritu Santo a la necesidad que ahorita tiene la iglesia en estos momentos, que está decayendo, se está contaminando, se está envenenando por falsa doctrina. Muchas veces tomamos cosas de la Biblia, pero no las interpretamos o las revelan mal. Esto es lo que está pasando en la iglesia. Entonces, por lo tanto, si la mentira es predicada, mucho más verdadero es predicar la verdad. Entonces, hermano, es necesario que estemos predicando la verdad, que lo comprobemos bajo la luz de la palabra. Entonces, este llamado lo hago para todos los hermanos que están en Cristo Jesús, que hoy compruebes si estás verdaderamente caminando en la palabra. Mi hermano Elpidio, Dios te bendiga en el nombre de Jesús. Es necesario que hablemos la verdad. El mundo, si está predicando la mentira, entonces es necesario que nosotros contrarrestemos con una verdad, que hablemos la verdad. Dios le bendiga a mi hermana Mercedes. Hermanos, es necesario que compartas estos mensajes. Muchas veces nosotros estamos compartiendo mensajes que no son de sana doctrina. No sabemos, debemos que ver la palabra de Dios, cómo nos va a llevar a una verdad. ¿Por qué estoy hablando de esto? La apostasía está creciendo a lo máximo. La apostasía en la iglesia, en los altares, en las mismas predicaciones, está creciendo demasiado. Y muchos hermanos el día de hoy están perdidos. Mi hermana Josefina, bendiciones, saludos a los hermanos en Toluca. Están perdidos porque no hay doctrina. Hay apostasía, falsos maestros, y es necesario que nosotros hablemos la verdad, que estemos predicando y saturando incluso el Face de una verdad. Aunque se enoje la iglesia, aunque se enoje el pueblo, es necesario que la iglesia se limpie desde adentro, sea limpia. Déjame hablar a mis hermanos que me han escuchado en las administraciones pasadas. Yo no le estoy hablando al que no conoce a Cristo, yo le estoy hablando al que conoce a Cristo, a la iglesia. Nunca, si nosotros vemos bien las predicaciones pasadas o las ministraciones pasadas, yo no le hablé al que no conoce a Cristo, porque nosotros podemos ver en el libro, en la palabra de Dios, cuando Jesús se acercó a Zaqueo. Cuando Jesús fue y predicó a Zaqueo, Jesús le predicó una verdad, arrepentimiento. Jesús no fue a quedar bien con Zaqueo. Entonces, yo lo que estoy ministrando es a la iglesia que ya conoce a Cristo, que no está tomando la doctrina como se debe, sino están siendo engañados por falsas enseñanzas y falsa doctrina. Le hemos dado mucha cavidad a otras cosas y menos a la santidad. Estamos predicando fe sin santidad, estamos predicando ánimo sin santidad, todo lo estamos predicando sin santidad, porque estamos enseñando mal la palabra de Dios. La palabra nos muestra, y siempre que predica santidad, e incluso los hermanos le cambian rápidamente, dice cámbiale, esto no es para mí, como que esto no es para mí. No, mi hermano, esto es lo que se debe que predicar. Y hoy lo vamos a ver en la palabra de Dios. ¿Cuál es el mensaje de Jesús hacia la iglesia? ¿Cuál fue el llamado de Jesús hacia la iglesia? Y déjame demostrarte una palabra en el libro de Tesalonicenses, donde la palabra de Dios nos muestra claramente. En el libro de Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Saludos a todos los hermanos. Quiero que pongas mucha atención. Dice, pero vosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a nosotros, hermanos amados por el Señor. Fíjate, la predicación es para la iglesia. Y luego dice, de que Dios haya escogido desde el principio, dice, de que Dios haya escogido desde el principio para salvación. Fíjate lo que dice, para salvación, mediante la santificación por el Espíritu
Dice, y la fe en la verdad. ¿Escuchaste esto? Para salvación. Hoy podemos ver que muchos dicen ser salvos sin santidad. No se puede ser salvo sin santidad. No se puede ser salvo sin una verdad. Y es necesario que nosotros compartamos una verdad, que contrarrestemos a las mentiras que se están llevando dentro de la iglesia. Porque la misma iglesia va a ser separada, va a ser dividida. La misma iglesia. Dios lo manda a decir. Y hoy voy a sacar escrituras que están escritas y no voy a leer un versículo, voy a leer versículos para que veas de qué está hablando la palabra de Dios. Anteriormente, a las ministraciones pasadas, los mismos hermanos que ya dicen estar en Cristo malinterpretaron la prédica por falta de conocimiento, por falta de entendimiento. Me sacaron Efesios capítulo 2, donde el Señor dice que el Señor no quitó la ley, quitó las ordenanzas. Y la palabra ordenanzas era todo lo que era, no los mandamientos de Dios, no la ley. La ley no es mala, la instrucción es buena. La palabra en el libro de Tito capítulo 1 del versículo 9 dice que la ley fue dada para los transgresores, para los pecadores. La ley no es maldición, la ley es buena. Lo vimos en el libro de Romanos, pero no voy a hablar de una ley, voy a hablar de la gracia de Jesús. La gracia no es para que peques, la gracia es para que te corrijas, es para que seas santo. Voy a volver a leer esta palabra. Segunda de Tesalonicenses, dice la palabra de Dios, capítulo 2, versículo 13. Pero vosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, amaos por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Fíjate, para salvación. Pero aquí fíjate lo que dice, coma, mediante la santificación. ¿Mediante qué? La santificación, la santidad. No puede ser salvo sin santidad. Entonces la apostasía está creciendo en la mayoría de las iglesias, en la mayoría del pueblo, en la mayoría de los hogares, del mismo hogar. Se le da lugar al pecado, pero no se le da lugar a la santidad. Cuestionamos la santidad. Entonces yo le estoy hablando a la iglesia. No le estoy hablando al gentil, al que no conoce a Cristo. Le estoy hablando al que ya conoce a Cristo, al que habla de Cristo, pero vive sin santidad, vive sin arrepentimiento, vive sin purificación. Entonces, hermano, déjame hablarte de esto, que es bien importante la doctrina, porque dice el versículo 14. A lo cual os llamo mediante nuestro evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Ahora veamos el versículo 15. Fíjate lo que dice. Así que, hermanos, estar firmes y retener la doctrina. Estar firmes y retener la doctrina. ¿Cuál doctrina? ¿Cuál doctrina, perdón? ¿La de la apostasía? La doctrina de salvación es santidad. Aquí lo dice claramente y lo acabamos de leer. Retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta, que dice nuestra. Entonces, si tú hoy ves, es mucho lo que se predica respecto a fe, pero sin santidad. No le damos oportunidad y ni le damos mucha importancia a la santidad, cuando la santidad es lo que va a salvar tu vida, lo que va a salvar tu alma. Entonces comparte esto, porque muchos de los hermanos estamos en lugares donde nosotros pensamos que vamos a ser salvos. No vamos a ser salvos. La carta está escrita para que conozcas la doctrina. Fíjate lo que es un mandamiento, que hoy se está rompiendo el mandamiento. Se están rompiendo los mandamientos. Hay instrucciones en la Biblia que el día de hoy no se predican casi. Estamos viendo nosotros la palabra de Dios y es un requisito que nuestro mismo Señor Jesucristo manda en el libro de Timoteo, capítulo 1, versículo 3. Timoteo capítulo 1, versículo 3. A todos los hermanos que estén viendo esto pueden tomar su Biblia y podemos leer esto. Dice, ¿cómo te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente ¿qué? Doctrina. Que no enseñen diferente doctrina. Esto es porque en primera de Timoteo, segunda de Timoteo, el libro de Tito, está escrita estas cartas por medio del Espíritu Santo que le fue revelado a Pablo para que lleven esa doctrina dentro de la iglesia. Y una mujer tiene que vestir con pudor, quieras o no quieras. Es un mandamiento dado por Dios, que no es un mandamiento dado para los judíos, es un mandamiento dado para la iglesia. Entonces, hermano, en el nombre de Jesús de Nazaret, si la iglesia no tiene santidad, si la iglesia no se aparta del pecado, no vas a ser salvo. Esa es una de las verdades. Si los padres el día de hoy no reprenden el pecado, no exhortan el pecado, entonces no van a ser. ¿Por qué? Hay una doctrina. Fíjate lo que dice: ni prestes atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien dice que edificación de Dios, que es por fe, así te encargo ahora. Dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido del corazón limpio y de buena conciencia y de fe
no fingida, de los cuales, dice, de las cuales cosas desviándose, algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley. Esto es lo que la gente el día de hoy, al no tener conocimiento de lo que es un fariseo, de lo que es un saduceo, de lo que es un escriba, entonces a todo aquel que quiere ser santo le llaman fariseo. A todo aquel que quiere guardarse en la verdadera doctrina le llaman saduceo, le llaman fariseo. Eres un fariseo, eres un escriba. No, mi hermano, fariseo quiere decir aquel que tenía relación política y quería agradar al hombre y no a Dios. El fariseo era un religioso, escúchame bien, era un religioso que tenía, él hablaba de acuerdo al Talmud, a la ley oral y no a la ley escrita. Nosotros lo vimos la semana pasada y lo comprobamos en el nombre de Jesús de Nazaret. Saludos mi hermano Vicente, mi hermana Josefina, todos los que estén conectados. La semana pasada nosotros vimos en el libro de Mateo capítulo 23 que Jesús dice esto, lo puedes comprobar en tu Biblia. Cuando se sienten los fariseos, así dice, o los escribas, en la silla de Moisés y lean, obedece todo lo que dicen ellos. Fíjate lo que manda Jesús, obedece todo lo que dicen ellos. Jesús mandó obedecer a los fariseos cuando se sienten en la ley, en la silla de Moisés. Pero, y luego dice, pero no hagas lo que dicen ellos. Había dos leyes, la ley escrita y la ley oral. Eso lo dice Mateo 23:3. Entonces, en el nombre de Jesús de Nazaret, tú tienes que tener conocimiento que hay una enseñanza. Fíjate lo que dice la palabra de Dios en el libro de Timoteo capítulo 3 versículo 14. Si tú estás en un lugar donde no lleves santa doctrina, ten mucho cuidado, porque tu alma depende de eso, de lo que se te enseña, de lo que se te da, porque es el alimento, mi hermano, es el alimento. Entonces, si no tienes buena doctrina, escúchame bien, hermano, se enoje o juzgue quien juzgue o critique quien critique, te vas a perder. Te vas a perder. Es necesario que corrijas, que corras a un lugar. No estoy diciendo a mi iglesia, a un lugar donde se hable correctamente, donde se hable la palabra escrita, no la ley del hombre, no la voz del hombre, sino la palabra de Dios. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 14, si tú estás ahí y me puedes ayudar. Esto te escribo, dice, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Fíjate, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, dice la palabra de Dios, para que si tardo sepas cómo debes irte en la casa de Dios. Fíjate, es una carta escrita inspirada por el Espíritu Santo. Dice, para si tardo, dice, sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Pablo estaba escribiendo a Timoteo una de estas cartas. ¿Cómo deben conducirse los pastores? ¿Cómo deben conducirse los diáconos, los sugieres y toda la iglesia que se congrega? Eso es un mandamiento de Dios. Entonces, hermano, si este mandamiento no lo predicas, donde le dices a la mujer, escúchame bien, donde corrijas a los matrimonios, donde corrijas a los mismos sugieres, estás predicando otro evangelio. Porque esta palabra está escrita aquí. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Y está muy claro. Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 9. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa con pudor y modestia. Escúchame bien, con pudor y modestia. Entonces, si tú no predicas esto en la iglesia y estás agradando a la mujer que está provocando, que está provocando a los hombres, a los hermanos o provocando disensión, entonces, ¿qué tipo de pastor eres? ¿Qué tipo de maestro eres? ¿Qué tipo eres? Entonces, hermano, es necesario que nosotros veamos esto también. Y una de estas cosas que también le es un requisito al pastor. Un requisito al pastor, fíjate, al pastor. E incluso también se debe que vestir decorosamente. Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 1. Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 1. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo, fíjate lo dice, que el obispo sea irreprensible marido de una sola mujer. Fíjate mi hermano, marido de una sola mujer. Dice sobrio, prudente y decoroso. Sobrio, prudente y decoroso. Quiere decir que no te puedes vestir como tú quieres. Quiere decir que en el altar no puedes vestirte como tú quieres. Quiere decir que no puedes llevar la iglesia como tú quieres. Quiere decir que no puedes llevar tu pastoreo ni tu diaconado como tú quieres. Hay palabra para la iglesia. ¿Por qué le estoy hablando a la iglesia? No le estoy hablando al gentil, le estoy hablando a la iglesia porque muchos hermanos están corriendo el peligro.
están corriendo un peligro dentro de una iglesia donde esto no se está respetando, donde esto no se está llevando a cabo. Pastores que no se visten decorosamente, pastores que no son sobrios, pastores que no tienen una sola mujer. Es necesario que la iglesia sea limpia. Hermano, esto no es fariseísmo, esto es doctrina, esto es enseñanza. Esta palabra no la podemos cambiar. Esto es lo que dice el Señor en su palabra, no lo podemos cambiar. Fíjate lo que dice la palabra. Quiero invitarte en el libro de Romanos. En el libro de Romanos, si me acompañas con tu Biblia, en el libro de Romanos, déjame decirte el versículo, capítulo 16, dice la palabra de Dios, versículo 18. ¿Qué te parece si nos vamos desde el versículo 17? Capítulo 16, versículo 17. Saludos a todos los hermanos, mi hermana Cristina, mi hermano Paquito, a todos los hermanos que estén conectados en esta hora, a todos los hermanos que me estén viendo. Yo sé que muchos le han cambiado, yo sé que muchos no les gusta, pero esta palabra no tiene que callar. Si el fariseísmo que está en el mundo, que es la falta apostasía, fariseísmo es el apóstata, porque un fariseo como Caifás era un falso sacerdote. Eso es la apostasía, falsos sacerdotes. El fariseo no son los que se visten en santidad. El fariseo es el falso sacerdote. Fíjate lo que dice en el libro de Romanos, capítulo 16, versículo 17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones, fíjate, y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis. ¿Qué dice? Que os apartéis. Hay una limpieza dentro de la iglesia. Hay una división adentro de la iglesia. ¿Tiene por qué? Porque Jesús manda por medio del Espíritu Santo revelar esta palabra a Pablo. Pablo le escribe a la iglesia de Roma, porque la iglesia de Roma estaba toda contaminada. La iglesia de Roma estaba predicando lo que ellos querían. La iglesia de Roma, no la de Roma católica, no la Roma italiana, no, la de Roma Constantinopla, la de Roma Turquía, porque Roma Constantinopla, Tarsis, por eso de Tarso, por eso él decía yo soy romano. ¿Escuchaste esto? Porque se encontraba en Tarsis. Por si muchos hermanos no tenían conocimiento, no le estaba hablando a la iglesia romana actual de ahorita, a la iglesia que se encuentra en Italia. No, no, nada tiene que ver eso, hermano. Por eso el día de hoy, quien esté contendiendo que la iglesia de Roma, no, eso no existe. El día de hoy hasta la geografía se enseña mal, la doctrina está mal, la apostasía está creciendo a lo máximo que se puede ver. Hermano, acabamos de ver un video tremendamente de lo que está pasando en Morelia. En Morelia, solamente voy a hablar de Morelia, no estoy viendo otras iglesias, pero en Morelia la mayoría de las iglesias, y iglesias grandes, están en el altar bailando música y están metiendo música del mundo. Tenemos videos nosotros que hasta desvergonzadamente lo suben al Face, lo suben y lo programan. O sea, la iglesia ya no tiene pudor. Por eso está ganando no almas, está ganando gente, no almas. Las almas se ganan con santificación, las almas se ganan con pureza. Algo que me escribieron a mí, yo nunca me he metido a ninguna iglesia, jamás me he metido a ninguna iglesia a sacar gente, jamás he hecho. Yo le digo a esa gente, sálvate el lugar de apostasía y salva tu alma, sálvalos de tu casa. Ahorita te voy a dar más conocimiento de la palabra. Fíjate lo que dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús de Nazaret, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo. ¿Escuchaste? Porque tales personas no sirven a vuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Escucha lo que sigue. Y con suaves palabras, lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. ¿Qué es la palabra lisonjas? Que les dan a ellos lo que ellos quieren escuchar, que los están engañando. Por eso lo dice con suaves palabras. No pasa nada, hermano, mira que esto no es pecado. Mira, no, sí es pecado. Todo lo que ensucia el altar es pecado. Hay un mandamiento. Hermanos, tienen que vestirse decorosamente los pastores en el altar. Tienen que tener solamente una mujer. Las hermanas de igual manera. Ya no se predica esto porque no saben qué utilizar. Y aquí está hablando claramente. Están utilizando suaves palabras. Hace poquito a mí me escribieron: pastor, usted utiliza la palabra. No, lo que pasa es que yo predico una verdad mientras tú predicas una mentira. Yo estoy hablando de lo que está diciendo la palabra de Dios, mientras tú le estás dando lugar en tu casa con el pecado en tu familia. El Señor dice en su palabra, ¿qué dice la palabra que acabamos de leer en el versículo 17? Y que os apartéis de ellos. Apartarse, separación, pureza, sepárate. Sepárate, eso es lo que dice el Señor en su palabra, separaos. Pero hoy la iglesia, en la humanismo, hay que hablar de cuántos artistas son levitas.
estos artistas disque cristianos están dándole lugar a ese ecumenismo. Hoy podemos ver en muchos de los que disque raperos cristianos que están juntándose, que están tomando y que ya están cantando con cantantes del mundo. Y aquí dice la palabra de Dios: aléjate de ellos, no de los del mundo, de los mismos tibios que están dentro de la iglesia. Sepárate de ellos. Esto es lo que está pasando. Hay una Biblia, hay un orden que se debe que llevar, como la palabra de Dios dice, pero la iglesia está careciendo por falta de doctrina. El Espíritu Santo, por medio de Pablo, advirtió: en los tiempos se introducirán falsos profetas y falsos maestros. Es necesario, iglesia, si alguien quiere con la Biblia, agarremos la Biblia. El pastor no puede hablar lo que él quiere, el pastor no puede llevar el altar como él quiere. Hay una instrucción. El pastor no puede vestirse, incluso como dije, como él quiere. Fíjate la palabra de Dios: porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Fíjate lo que dice la palabra: y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de vuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. ¿Qué está diciendo? ¿Qué nos dice el versículo 18? Que vuestra obediencia sea notoria. Hoy ya no hay una diferencia entre el mundo y la iglesia. La iglesia está tan contaminada que no hay diferencia. Ya no hay diferencia ni en la forma de hablar, ni en la forma de vestir, ni en la forma de dirigirse, ni en la forma de amar a tu prójimo. Ya no hay. Ya ni en la alabanza, ya no sabes si la música es del mundo, si la música es de la iglesia. Ya no hay diferencia. Aquí dice que tiene que haber una diferencia entre vosotros, y dice: y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás. ¿Por qué? Porque hoy no predicamos tanta obediencia, hoy predicamos más fe fingida, porque la fe fingida es lo que te dicen, que tú puedes tener fe, que creas en Dios, pero sin obediencia. No, mi hermano, no se puede creer en Dios sin obediencia, no se puede creer en Dios sin santidad. Por eso el día de hoy te enseñan a orar sin obediencia y nunca aplastas a Satanás. Tu guerra espiritual, al contrario, se alarga. Tú pides sanidad y llega enfermedad, pides que Dios te prospere y llega escasez. ¿Por qué hoy en día? Porque no hay obediencia, no hay santidad, la doctrina está mal. Es necesario que nosotros veamos y examinemos la Biblia. La gente habla de escudriñar, sí, pero necesitas al Espíritu Santo para que escudriñe su misma palabra. Lo estás escudriñando en tu carne, la estás escudriñando con diccionarios, pero no con el Espíritu. No puedes tener santidad sin el Espíritu Santo. No puedes ganar ninguna batalla sin el Espíritu Santo. No puedes tener respuesta sin el Espíritu Santo. Sin santidad en tu vida, sin el Espíritu Santo en tu vida, no hay santidad en el altar. Hermano, te estoy hablando con la palabra de Dios. Quiero que vayas al libro de Jeremías, capítulo 15, versículo 19. Libro de Jeremías, capítulo 15, versículo 19. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué está pasando hoy en iglesia? Capítulo 15, versículo 19. Hay muchas personas que quieren ganar gente para la iglesia, pero están usando la apostasía. Están usando lo que a ellos les gusta para acercarlos a la iglesia, pero no les estás hablando una verdad, porque no les va a gustar la verdad. Entonces, la intención probablemente para ti es buena, la intención, pero para Dios no. Para Dios sigue siendo apostasía, sigue siendo una mentira, sigue siendo fábulas. Estás llevando a la iglesia a apostatar. Fíjate lo que dice la palabra de Dios en el libro de Jeremías, capítulo 15, versículo 19. Si tú estás ahí, fíjate lo que dice: por tanto, así dice Jehová, por tanto, así dice Jehová, si te convirtieres, le está diciendo Jeremías, yo te restauraré. Una promesa de convertirse es que Dios va a restaurar. Yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, fíjate lo que dice: si entresacares, si te limpiares, si te apartares, si te separares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. ¿Escuchaste? Santo el que vive y reina por los siglos de los siglos. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. ¿Qué está haciendo la apostasía ahorita? Está introduciendo lo del mundo a la iglesia. Déjame decirte algo. Yo canté por 20 años en el mundo. Yo canté por 20 años en el mundo. Escúchame bien, conozco la música del mundo. ¿Sí? Conozco el mundo porque vengo del mundo. He platicado mi testimonio muchas veces. Pero ahora lo que conozco es que debe haber una separación muy grande, muy grande. Cuando yo veo la música que se está tocando el día de hoy, actualmente, no hay mucha diferencia contra la del mundo, con la del mundo. Por eso a veces digo, esa alabanza no tiene el espíritu. Esa alabanza no quebranta a nadie.
esa alabanza, porque hoy se cantan cánticos, pero sin quebrantar a nadie. Ya no lloras, ya no te quebrantas. Ya no hay ese gozo, solamente hay saltos, solamente hay sudor, solamente hay una alegría artificial, pero eso ya no te lleva al arrepentimiento. Eso ya no te lleva a glorificar a Dios. Y esto es lo que está pasando el día de hoy. Fíjate lo que dice: háganse ellos a vosotros y no nosotros a ellos. Eso está escrito en la palabra de Dios. Y hoy puedes ver que si tu iglesia se parece a la del mundo, no estás en una iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo se tiene que parecer a Cristo. Hay leyes que están escritas para que te parezcas a Cristo, pero hoy la iglesia prefiere parecerse al mundo, pero no a Cristo. Te voy a decir otra de las cosas, como está en Tito capítulo 1. Estoy a punto de terminar, a mis hermanos. Dios bendiga a todos los hermanos que en esta noche estén escuchando esta palabra. Es una enseñanza muy corta, pero es necesario que yo hable esto, porque hay muchos hermanos que se están perdiendo y de tanto estar en un lugar donde se te da tanta libertad, tu corazón se empieza a endurecer. Y cuando Dios te hablamos de una santidad de Cristo, es difícil quebrantar a un necio. Es difícil quebrantar a alguien que está endurecido dentro de la iglesia. Al de afuera no. Al de afuera tiene hambre de Cristo. Al de afuera no es difícil ganarlo. Al de afuera no es difícil quebrantarlo, porque él no conoce. Pero es difícil quebrantar a alguien que conozca a Cristo, que le gusta el libertinaje, que le gusta la mentira. A ese es difícil quebrantarlo, porque luego dice: estás juzgando a la iglesia. ¿Tú quién eres? Te has de sentir muy santo. Deja de juzgar. No, mi hermano. Los pastores, como la Biblia dice, exhorta duramente, reprende duramente, para que la fe en Cristo sea verdadera. Así dice la iglesia: exhorta y reprende duramente. Fíjate lo que dice la palabra de Dios en el libro de Tito, capítulo 1. Si tú estás ahí, hermano, acompáñame en el nombre de Jesús de Nazaret. En el libro de Tito, Tito es una instrucción, porque a Tito se le dio instrucción de cómo ser pastor incluso y cómo guiar a la iglesia. Tito capítulo 1, versículo 10 en adelante. Y voy a hablar de esto. Aquí habla de la circuncisión, pero vamos a hablar, fíjate, porque hay algunos, dice, porque hay muchos contumaces habladores de vanidades, muchos contumaces habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Ok. A los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan las casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo a los cretenses: siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. De verdad, me ha tocado ministrar en muchos lugares y he llevado mucho el poder del ayuno, he llevado mucho cómo ayunar. Y sabes, iglesia, es difícil entender. Hay iglesias que han dejado de ayunar, que ayunan una vez al mes, e incluso hay doctrinas donde ya dices que no, ya dicen que ya no tienes que ayunar, que porque Jesús ya lo hizo. Imagínate nomás hasta dónde está llegando la apostasía ahorita. Y luego dice la palabra de Dios, este testimonio, versículo 13, este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos, ¿qué dice? Duramente. Por tanto, repréndelos duramente, para que sean sanos en la fe. Aquí no dice suavemente. Aquí no estoy juzgando. Aquí dice la palabra de Dios: por tanto, repréndelos duramente, para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres. Dos cosas: fábulas judaicas, mandamientos de hombres. Eso es la Torah hablada. Eso era el Talmud. Y esto es lo que está pasando ahorita. No atiendas a fábulas de hombres. Todo lo que el pastor te predique, llévalo a la Biblia. Checa si está escrito en la Biblia y si está exactamente escrito como lo está predicando. Fíjate lo que dice: repréndelos duramente, para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros. Todas las cosas son puras para los puros. Fíjate, dice: mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. ¿Sabes cuántas personas que tengo yo como amigos están conectados ahorita? Que yo tengo como amigos, cerca de unos 300 personas están conectadas, que tengo ahorita como amigos. Tengo muchos amigos, pero ahorita están como unas 300 personas conectadas. ¿Sabes cuántos están viendo este video? Solamente 21. ¿Sabes por qué? Porque no les gusta que les hablen la verdad. No les gusta. Ignoran la verdad. Están a gusto donde hay apostasía. Pero déjame decirte, mi hermano, no vas a ir al cielo. Está escrito. La palabra de Dios nos dice: profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena, ¿qué? Obra. Y aquí dice que reprendamos duramente. A lo mejor no tienes tiempo para ver este video y tienes tiempo para otras cosas. El problema no lo tengo yo, el problema lo tienen aquellos que no quieren corregir su doctrina.
que no quieren corregirse, que no quieren verdaderamente tener santidad ni obediencia. Entonces, hermano, esta administración no es dada a mí. Esta administración no es por mí. Esta administración vino por el Espíritu Santo que dice, habla. La apostasía está predicándose a todo lo que da. Las iglesias se están cambiando. Ya no hay santidad. Los mismos pastores se están cambiando. Dice que en los últimos tiempos, aún sus escogidos se perderán. Entonces, el mensaje el día de hoy no vino por mí. Yo estaba incluso tranquilo. Estaba leyendo y estaba viendo mensajes. Cuando el Espíritu Santo me dice y me habla, me dice, habla. Habla lo que te he hablado. Habla, corríjanse. Muchos se van a levantar, pero no pueden contender contra ti, porque tú estás utilizando la palabra, aquí está, de verdad, mas ellos están hablando su evangelio. Entonces el Espíritu Santo me está respaldando en esta hora. Habla, habla, porque la palabra de Dios dice, pocos van a ser salvos, pocos van a ser salvos. Y yo te invito, hermano, que corrijas tu vida espiritual, corrijas tu manera de leer. No puedes leer la Biblia sin el Espíritu Santo. Se dice santo, santo. Quiero que repitas esta administración para que observes las citas que estoy utilizando y que compartas. Y como dice en el libro de Tesalonicenses, la primera escritura, ¿sí? La primera escritura que utilicé, para salvación necesitamos santidad. Entonces, hermano, Dios te bendiga. Te doy las gracias por haber escuchado esta palabra de Dios. Te doy las gracias por que hayas compartido a muchos hermanos, mi hermana Patti, mi hermano Paquito. Déjame ver quién está, mi hermana Josefina, mi hermana Rosalba, Dios te bendiga en el nombre de Jesús, mi hermana Marta, a todos los hermanos, mi hermana Cristina, Dios les bendiga, a todos los hermanos que estén conectados, mi hermana Nina, bendiciones a todos los hermanos. Déjame ver quién está más por aquí. Hanna, Eunice, Dios te bendiga, Arual, mi hermano Eugenio Calderón, a todos los hermanos que estén conectados en esta hora, yo sé que son pocos todavía, mi hermana Marlene, Dios te bendiga, Javier, mi hermano Javier, Dios te bendiga. Gracias, hermano, comparte este mensaje. Es necesario que lo compartas, es necesario que lo veas y es necesario que lo hables con el Espíritu Santo. Ten mucho cuidado, mi hermano Alfredo, Dios te bendiga. Los amamos a todos los hermanos en la iglesia en Toluca, de Casa de Jesús, Dios les bendiga también. Hermanos, comparte esto. Es necesario que examines la palabra y que sepamos en qué lugar estamos parados. Gracias, Dios bendiga tu vida y engrandezca la obra de tus manos grande y abundantemente, hermano. Que pases muy buenas bendiciones a todos los hermanos que vieron esto. Muchas bendiciones, hermano. Buenas noches.